Hola, que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero, siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista por la gracia, por el poder y por la misericordia de Dios, apartado por el Señor para predicar el Evangelio a todas las naciones. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra de parte de Dios eh, que entiendo que nos va a ayudar justamente a afianzarnos, a confiar más en el Señor, pero no sin antes orar. Así que te animo a que por un momento puedas inclinar tu rostro allí en el lugar donde tú te encuentras, donde estés, y puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Espíritu Santo, gracias, Dios mío, gracias por este tiempo. Dios, gracias por tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, que tu palabra llegue vida en nuestro corazón, que, que nuestro corazón esté receptivo a tu palabra. Oh Dios, que como siempre, Señor, nuestro corazón sea como tierra fértil, donde la semilla de tu palabra es sembrada y produce fruto al 100 por 1, al 60 y al 30, Dios. En el nombre de Jesús te lo ruego. Rapapasó aquello yoa, o yarrama cándara macaya, rapapaquía mayo mantere maquei, citarama seyu rama meikei, o shima rima naya yandere mandeya. Espíritu Santo te ruego, Dios. Te ruego que realmente tu palabra cumpla en nosotros el propósito por el cual tú la has enviado. Oh Dios, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te alabamos, Señor, y te exaltamos. Señor, tú eres soberano, tú eres dueño de toda la tierra, de todo el oro y la plata de este mundo. Señor, nos rendimos delante de ti y con un corazón rendido, Dios, te suplicamos, te rogamos que cumplas en nosotros tu propósito, Dios, tus planes, tus sueños, oh Dios, y todo lo que hay en tu corazón para con nosotros. En el nombre de Jesús declaro un tiempo de bendición, de victoria, Dios, para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Y comienza la palabra de Dios diciendo en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 21. Dice, no permitió que nadie los oprimiese. ¿Quién no lo permitió? Dios. Está hablando de que Dios no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. ¿Me estás escuchando? Proclamar de día en día su salvación. Todos los días, en todo tiempo, en todo momento. El Señor nos está animando a adorarle, a alabarle, a bendecirle, a exaltar su nombre, a que nuestra vida sea como una carta leída donde se pueda reflejar la persona de Cristo en nuestras vidas. Entonces, te quiero animar a que no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la misma. Y de esta manera logramos resplandecer, alabar a Dios, adorarlo a través de nuestras vidas. No solamente a través de un cántico, no solamente a través de un CD, de poner música y ponerse a alabar, que eso es hermoso, es precioso, eso nos ayuda a crear un ambiente donde nos podemos zambullir en el río del Espíritu Santo, pero también tiene que ver con nuestro accionar, con hacer la voluntad de Dios, con no ser solamente oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Y comienza diciendo, no permitió que nadie los oprimiese, ¿verdad? Sin embargo, podemos leer en Primera de Reyes, en el capítulo 18, y antes también, eh, que Jezabel mató un montón de profetas de Dios.
Pero así como los mató, tuvo las consecuencias, porque dice que cuando ella murió, fue profetizado por Dios esto, cuando ella murió fue irreconocible. Dice que su cabeza se estampó contra la pared, su cuerpo fue despedazado y no hubo quien la reconozca. Estaba irreconocible. Entonces, ¿por qué? Porque se metió con los profetas de Dios, con los ungidos. Entonces, Dios no tendrá por inocente aquel que se anime a levantar su dedo contra un ungido de Dios, contra un hijo de Dios, contra un siervo de Dios. No tendrá por inocente aquel que hable mal o que maldiga eh, al hombre o al siervo de Dios, o a la mujer de Dios o a la sierva de Dios, eh, sino que la protección divina siempre estará con él o con ella para justamente protegerlo o protegerla de todo mal, ¿no? Y si vienen a hacerte mal, eh, es cierto, te digo que aquel que te hizo mal, lo que ha sembrado, lo va a cosechar y lo va a cosechar con creces. Jezabel hizo mucho mal a muchos profetas y cuando murió de una manera tremenda, porque su cabeza reventó contra la pared, chorreó sangre por todos lados, eh, los caballos la pisaron por doquier y quedó irreconocible. Esto fue antes profetizado, como iba a morir ella. ¿Por qué? Por haberse metido con los ungidos del Señor, con los profetas de Dios. Eh, entonces dice, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor a ellos los castigó a los reyes. También Herodes, quien era el rey en ese momento, Jezabel era la bruja, era la esposa de Herodes, pero Herodes también por permitir que todo esto suceda, por escuchar eh, los consejos de la bruja y demás, cuando termina sus días, los termina mal. Los termina mal, ¿por qué? Porque, porque él es quien da el aval para que Jezabel haga todo lo que hizo, el daño que hizo a los profetas, a los hombres y a las mujeres de Dios. Entonces Dios no tiene por inocente aquel que se atreve a levantarse contra los hijos de Dios, contra los profetas, contra los ungidos, las ungidas del Señor. No lo tiene por inocente y de hecho pagará consecuencias. Lo que ha sembrado lo va a cosechar y lo va a cosechar con creces, porque cuando terminará muy pero muy mal. Entonces, ojo con meterse con los ungidos y las ungidas del Señor. Ojo con levantarse contra el siervo o la sierva de Dios, con los hijos de Dios, porque Dios los tiene atesorados en el hueco de su mano. Dice, y de mi mano nadie los arrebatará. Entonces, cuidado con aquel que se atreva a levantar su dedo, tan solo su dedo para juzgar o para hablar mal del hombre o la mujer de Dios, porque esto traerá consecuencias y terribles consecuencias. Eh, Dice, no toquéis, el verso 22, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ahí está lo mismo. No toquéis a mis ungidos, dice el Señor. No hagáis mal a mis profetas. Porque aquel que lo toca, o que le hace mal, o que inclusive habla mal del profeta de Dios, del ungido de Dios, del siervo de Dios o la sierva de Dios, viene castigo de parte de Dios. Viene castigo de parte de Dios. Y el Señor no va a permitir que nadie se levante contra los siervos de Dios
contra los ungidos, las ungidas del Señor. Y después dice en el verso 23, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Entonces, toda la tierra alaba al Señor, toda la tierra se humille delante de Dios. Y esto yo creo que es profético porque es a nivel avivamiento. Y se viene un avivamiento a nivel mundial donde toda rodilla se va a doblar y va a proclamar que Cristo es el Señor. Que Cristo es el Señor. Y no va a quedar otra. Toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. Dice, proclamar de día en día su salvación. Entonces, todos los días necesitamos proclamar y anunciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Como nos ha regalado su salvación, por gracia y por amor, nos ha concedido la salvación. Entonces, necesitamos proclamarla todos los días. Proclamarla aún con aquellos que están perdidos, que no conocen a Cristo, justamente para que lo puedan conocer y tener acceso al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro, justamente para que sean hechos hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios no solamente alcanza con creer, sino con recibirle en el corazón. Y como dice Mateo 7:21, Jesús está hablando y dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. No sé cuál es la clave, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cómo descubrimos la voluntad de Dios? Bueno, primeramente por medio de la oración y por medio de la palabra de Dios. En la palabra de Dios nos es revelada la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos es revelado cómo hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y cómo hacer la voluntad del Padre, justamente para entrar en el reino de los cielos. Así que te animo a que puedas meditar en la palabra de Dios, y a que puedas orar, ayunar y por sobre todo meditar en la palabra para que puedas alcanzar la salvación de Dios. Y como dice acá, dice, y proclamar día en día su salvación. Y que todos podamos proclamar día a día la salvación del Señor que nos ha regalado por medio de la cruz, por medio de Jesucristo en la cruz, que ha derramado su sangre, nos ha purificado, santificado, nos ha hecho hijos de Dios para todo aquel que cree y lo recibe en su corazón como su Señor y como su Salvador. Este es tiempo de adorar a Dios, proclamar su salvación día a día, de adorarle, de alabarle, de exaltar a Dios, de que nuestra vida esté rendida a los pies de Cristo, haciendo y viviendo en la voluntad de Dios, porque solo haciendo la voluntad de Dios entraremos en el reino de los cielos. Y si te gustó este mensaje, te animo a que le des like, a que lo compartas con todo el mundo, a que te suscribas a mi canal y como siempre digo a todos, que Dios bendiga a todos y nos vemos la próxima.